Yo soy Moisés Dweck y esta es mi primera práctica para la materia de electrónica. Para esta práctica vamos a utilizar un diodo Zener de 5.1 volts para hacer un regulador de voltaje. Para ello vamos a entender algunos conceptos. Un diodo de unión es un semiconductor que al ser polarizado directamente permite el paso de corriente, pero cuando se polariza inversamente no permite el paso de corriente. Esto es muy útil para hacer, por ejemplo, puentes rectificadores. Un puente rectificador es un elemento electrónico que ayuda a convertir la corriente alterna en corriente directa. Un diodo Zener, al igual que un diodo de paso, permite la corriente cuando se polariza directamente, pero cuando se polariza inversamente permite la corriente únicamente cuando se llega a su voltaje de Zener. A partir de este voltaje de Zener siempre se va a permitir el paso de corriente y se va a mantener un voltaje constante a la salida. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se quieren hacer reguladores, que es lo que vamos a estar haciendo durante esta práctica. Un potenciómetro, también conocido como resistencia variable, es un elemento electrónico que permite modular la resistencia que nos va a dar el elemento. Tiene una perilla que nos ayuda a ajustarlo, donde lo más bajo nos da una resistencia de 0 y lo vamos escalando análogamente hasta llegar a la resistencia máxima del potenciómetro en cuestión. Para esta práctica vamos a usar un potenciómetro de 5 kΩ. El último concepto que vamos a utilizar va a ser el uso de un capacitor como filtro. Al convertir una corriente alterna en directa se obtiene un voltaje de rizo, que es una pequeña variación en el voltaje de salida. Se utiliza un capacitor como filtro para atenuar este voltaje de rizo y lograr que la corriente de directa sea también continua, o sea que no esté variando sino que se comporte como una línea recta o una constante. Para hacer el regulador se utilizó este circuito y se armó en un protoboard. Para empezar tenemos una fuente de entrada de 127 volts RMS a 60 Hz. Esta es la fuente de entrada que obtenemos en todas las casas del país. Luego se pasa por un transformador que nos baja esta corriente alterna a 12 volts. Se puede ver en la imagen que es un regulador a 24 volts, pero como se usa la fuente de salida de en medio y una de las orillas, se ocupa nada más la mitad. Después se puede ver un puente de diodos, que es un circuito rectificador que en conjunto con el capacitor de 3300 microfarados que se ve a continuación, nos convierte la corriente alterna en corriente continua. Después tenemos una resistencia de seguridad que nos va a ayudar a que no se nos queme ningún elemento del circuito y a que tengamos siempre el voltaje que necesitamos. Después tenemos nuestro diodo Zener, en este caso es un 1N4733A, que es un diodo de 5.1 volts, ese es el voltaje de Zener. Y por último tenemos la resistencia de la carga, que en este caso va a estar armada por una resistencia de 100 ohms y un potenciómetro de 5 kiloohms. Para esto, estos son las cifras que nos van a ayudar a que siempre se mantengan 5.1 volts con 51 miliamperes en la resistencia mínima y 1 miliampere en la resistencia máxima. Para hacer los cálculos de la magnitud de la resistencia de seguridad se utilizó como suposición una fuente de entrada de 7 volts. Para una corriente de carga máxima de 51 miliamperes y una fuente de entrada de 7 volts a 5.1 volts de regulador, la resistencia de seguridad nos da 37.25 ohms. Sin embargo, una vez pasado el rectificador y el transformador, la corriente de entrada que se mide es de 18 volts en corriente directa. Con esta magnitud fue posible notar que la resistencia de 33 ohms, que fue la que se seleccionó, se quemó en 2 ocasiones. Por lo tanto, se volvió a llevar a cabo este cálculo, pero esta vez con 15 volts de entrada en vez de los 7 que habíamos escogido originalmente. Se seleccionaron 15 y no los 18 que se habían medido porque la fuente de entrada en ocasiones fluctúa, no siempre es igual y tenemos que irnos por el lado menor para asegurarnos de que nuestro diodo Zener siempre va a estar encendido. Para esta magnitud de voltaje de entrada, la resistencia de seguridad que nos exigía era de 194 ohms. Por lo tanto, en el circuito se conectaron dos resistencias de 100 ohms en serie para obtener una resistencia de seguridad de 200 ohms. Se calculó entonces la potencia máxima que disiparía el diodo Zener, que en el caso de la resistencia de 33 ohms sería de 360 miliamperes. Sin embargo, cuando sustituimos esta resistencia por una de 200 ohms, se obtiene que la corriente máxima que va a disipar el diodo va a ser de 59.5 miliamperes, obteniendo una potencia disipada de 303 miliwatts. Esto está muy por dentro del margen que este Zener permite, de acuerdo con su ficha técnica.
Aquí podemos ver el circuito ya armado en el que podemos revisar cada uno de sus componentes. Primero tenemos el transformador y los diodos. El transformador lo vamos a revisar al final para que esté conectado. Primero podemos revisar los diodos con este medidor de diodos que nos dice que cada uno de ellos está funcionando correctamente. Aquí se puede observar que nos da la misma cifra con todos. Estos son diodos de unión que nos representan una caída de voltaje de 0.7 volts. Aquí tenemos el capacitor que va a estar funcionando como filtro. También podemos medir la resistencia, que en este caso habíamos quedado que iba a ser de 200 ohms. Esta es la resistencia de seguridad. Y aquí se puede ver que de acuerdo con el margen de error que nos marcan las resistencias, tenemos una resistencia de 190 ohms aproximadamente. Luego aquí tenemos la resistencia de seguridad de la carga. Esta debe de ser de 100 ohms. Igualmente aquí marca cerca de los 99. Y aquí tenemos el potenciómetro, que nos debe de medir 0 cuando está en un extremo y 5000 cuando está en el otro. Para esto hay que moverle aquí para que esté más grande. No quiere. Ahí está, 4.5 K, o sea, miles. Y le giramos para el otro lado. Y nos debe de ser muy cercano a 0 o 0. Ahí está, 0 o 0.01. Y por último podemos revisar el Zener. De la misma forma que revisamos los diodos de paso. Y funciona correctamente. Ahora sí, con la función de voltaje podemos medir que el transformador funcione correctamente. Aquí medimos y se ve aquí luego que está a 13.3 volts de corriente alterna. Nos cambiamos a corriente directa para medir el voltaje de salida y se puede ver que aquí de positivo a negativo nos marca, lo estoy midiendo al revés, de positivo a negativo nos marca 16.8 volts. Más temprano nos estaba marcando 18.17. Y por último, aquí mismo podemos ver que el Zener está funcionando de forma correcta porque al medir su voltaje siempre va a ser de 5.1 o algo muy cercano a 5.1. Aquí son 5.2. Si lo medimos en cualquier parte de la terminal de la carga, vamos a medir los mismos 5.2. Aquí estamos al inicio de la resistencia de la carga y aquí en el negativo del capacitor que está conectado a tierra como cualquier otro de los elementos. También de este lado de esta resistencia tenemos conectado a tierra, entonces igual se ve 5.2 volts. Y por eso sabemos que el circuito está funcionando de forma correcta. Igualmente podemos ver que la cifra se mantiene 5.2 independientemente de en dónde esté situado el potenciómetro. Lo único que va a cambiar es la corriente que pasa por la carga y la corriente que pasa por el Zener. Pero aquí se ve que se modificó un poquitito el voltaje, sin embargo se sigue manteniendo prácticamente constante. Vamos a girar un poquito más para verificar que no hubo un cambio importante. Ahí está, sigue siendo 5.35 y si le volvemos a bajar 5.21. Aquí se muestra una imagen de todo el circuito visto desde arriba, únicamente las partes que están dentro del protoboard, o sea que queda excluido el transformador. Se puede apreciar claramente el puente de diodos, el capacitor, el Zener, el potenciómetro y las 3 resistencias que estuvimos ocupando. Es claro aquí observar cómo todo este circuito forma parte de la carga del transformador. Sin embargo, únicamente la parte del circuito que es reguladora, o sea, tanto el Zener regulador como las resistencias de seguridad y la resistencia de carga, que en este caso es el potenciómetro y los 100 ohms, son la carga de el puente de diodos, que nos está ofreciendo un voltaje de alrededor de 17 volts. Aquí se ve también una pequeña imagen del puente de diodos con su filtro. Y por último observamos de cerca las conexiones de las resistencias y del potenciómetro con el Zener.
Así concluye la primera práctica de electrónica en la que se hizo exitosamente un puente rectificador con filtro y un regulador de 5.1 volts, que estuvo oscilando entre los 5.2 y 5.3, pero está dentro del margen, así que es adecuado. Con esto sabemos que tenemos suficientes conocimientos y suficiente información, suficientes habilidades para continuar con la materia y seguir aprendiendo mucho más acerca de todos estos elementos para empezar ya a hablar de transistores. Sabemos también que es muy retador estar trabajando desde casa, porque cuando cuentas con una cantidad limitada de elementos, sabes que, por ejemplo, cuando quemas tu primera resistencia, ya no la puedes volver a usar y ya no tienes acceso a esa resistencia. Y pues también otro de los retos de trabajar desde casa es que no puedes preguntarle directamente al profesor que está dentro de las instalaciones de la escuela donde se estaría trabajando en el laboratorio. Por último, como conclusión, es muy importante hacer todos los cálculos necesarios, incluida la potencia que disipa cada uno de los elementos y la corriente que se va a estar utilizando en cada uno de los elementos, ya que en esta práctica se notó que el elemento que se quemó primero fue un elemento que no se esperaba que se fuera a quemar, en este caso una resistencia. Por lo que es importante tomar en consideración como temas de seguridad hacer todos los cálculos posibles antes de conectar cualquier circuito a una corriente eléctrica.